Amada Iglesia, es una bendición poder congregarnos un día más por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia que día a día nos regala. Y es un motivo por el cual nosotros nos gozamos, cada uno de nosotros como músicos, como ministerio de alabanza, poder adorar a nuestro Dios, entregar nuestro corazón a Jesús. Y qué mejor que tú, desde tu casita, y nosotros podamos glorificar su nombre. Es una bendición poder adorarle, es una bendición poder exaltar su nombre. Y yo te voy a invitar a que hoy dispongamos nuestro corazón en verdad a adorarle. Así que prepárate, escucha la palabra y escucha la voz de nuestro Señor Jesucristo que tiene para ti y para mí en este hermoso día, y glorifiquemos su nombre, adorémosle. Podemos exaltarle, podemos levantar un sacrificio de alabanza y poder decirle: Señor Jesucristo, tú eres mi plenitud, tú eres mi todo, tú eres mi Padre, el Padre al cual tú nos adoptaste como tus hijos. El Padre que derramó, que dio su propia vida por nosotros. A su Hijo lo mandaste. Y es un gran honor poder decirle: Dios, hoy tus hijos claman, hoy tus hijos se congregan en este lugar. Hoy tus hijos desde nuestros hogares, pero en un mismo sentir, podemos glorificar tu nombre, Dios. Así que ahí donde tú estás, ¿por qué no levantas tus manos conmigo y le dices: Dios, gracias, papá. Gracias, Padre lindo, porque tú nos has adoptado como tus hijos. Fuimos comprados por tu sangre, fuimos comprados, Señor, por ese precio tan grande y significativo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y hoy ante ti, Señor, podemos entrar con acción de gracias, con alabanza, y poder exaltarte, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Dios. Hoy, Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos des esa identidad como tus hijos. Esa identidad, Señor, que somos tuyos, Señor. Estamos en el mundo, Dios, pero no somos del mundo. Y así como decía el apóstol Pablo, Señor, ya no vivo yo, mas tú, Señor, Cristo, Jesucristo, vives en nosotros. Y es un motivo por el cual nos alegramos, nos gozamos en este hermoso día que tú creaste, que tú nos permitiste tener, la dicha de vivir. Así que, ¿por qué no le cantamos nuestra voz y juntos decimos: y me envuelves hoy con una canción, melodía de y cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Decláralo conmigo juntos: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Comprados por precio de sangre, por amor. Decimos: desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó y declaramos: y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo soy hijo de Dios. Si ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Y hoy tus hijos se cantan, Dios. Hoy tus hijos, Señor, se deleitan, Señor, en tu presencia. Hoy te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio ante la tribulación, Dios. Tú eres nuestro Padre, el cual nos ama. Y hoy cantamos, nos regocijamos en ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, que aunque vivía, Señor, en este mundo, sabía la convicción y la identidad que era, Señor, en ti. Somos tus hijos, oh Dios. Y hoy cantamos. Soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y hoy tus hijos reunidos desde nuestros lugares podemos darte gloria. Con esa misma actitud de adoración podemos levantar nuestras voces en alto y decir juntos: somos tus hijos amados. Tú eres nuestro Padre amado en el cual confiamos. Y decimos: y yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé. Tu amor amó todo el temor.
presencia. Fue tu amor sin condición el que nos hizo libres de pecado. Fue esa sangre preciosa que tú derramaste que nos limpió, nos lavó. Y hoy creyendo, Señor, tu palabra, que aunque nuestros pecados, Señor, fueran rojos, Señor, como la grana, tú los harías blancos como la nieve. Al momento de confesarte con nuestra boca, Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el motivo, Señor, que nosotros te necesitamos a ti, Dios. Tú limpias todo, tú haces nuevo todo. Y hoy cantamos esto, declarando y creyendo, Dios, que si éramos del mundo, que hoy vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, Dios. Somos tus hijos y hay libertad al momento de cantarte, hay libertad al momento de exaltarte. Y fue ese amor sin condición. Fue ese amor sin condición por el cual nosotros nos acercamos ante ti. Tú nos adoptaste, tú nos guardas, y aunque nosotros nos perdamos, tú siempre nos buscas, nos tomas de la mano y nos dices: yo soy su padre, yo soy tu pastor y nada te faltará. Y hoy confiamos en esa palabra que tú tienes en cada uno de nosotros, oh Dios. Te adoramos, oh Dios, eterno, celestial. Declara esto con nosotros. Juntos digamos: desde hablar cantaste sobre mí. Tan bueno para mí. Antes de respirar soplaste vida en mí. Has sido tan bueno, has sido tan bueno para mí. Y hoy declaramos: y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Levanta tus manos ahí donde tú estás y adora al Señor. Deleitémonos en Él, en su presencia, donde hay plenitud de gozo. Y hoy declaramos: aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando con valor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por
que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Declaramos: no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Decimos fuerte: no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, mamá, vuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Amor sin condición. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios y dile: Jesús, tú eres glorioso, tú eres majestuoso, Señor, y hoy podemos, Señor, con libertad entrar ante tu presencia y adorarte y exaltar tu nombre. Así que dale un fuerte aplauso de donde tú estás y dile: Jesús, toda la gloria es para ti. Hay libertad en tu casa y hoy declaramos: y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah, yeah. Decimos: podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Decimos juntos: hay libertad. Yeah.
libertad, al danzar en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por tu sangre, libre soy, yo libre soy. Y con esa misma libertad adoremos y escuchemos la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos de Fuente de Vida. Queremos anunciarles que el próximo 3 de marzo vamos a comenzar una nueva reunión, una reunión interactiva que le hemos llamado una guía para entender la Biblia. En esta reunión no queremos decirte qué dice la Biblia, pero queremos ayudarte a que entiendas la Biblia por ti mismo. Un guía hace precisamente eso, te va describiendo la ruta, te va diciendo por dónde ir, incluso qué imágenes podrías capturar. Y libro por libro vamos a ir cada miércoles no solo diciéndote cuál es la ruta, incluso estos tesoros que pueden ayudarte a entender mejor el libro. También queremos acompañarte con una tutoría. Si tú tienes dudas mientras estamos estudiando el libro, no solamente vamos a estar abiertos en el momento de la clase, sino también vamos a estar disponibles para ti vía WhatsApp, contestando tus preguntas y ayudándote a entender el libro. Entonces este año vamos a ir libro por libro para poder entender nuestra historia y nuestro mundo desde una perspectiva cristiana. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles 3 de marzo. Dios los bendiga, mis amados hermanos allá en casita. Aquí estamos este día tan hermoso, soleado que nos ha dado nuestro Padre Celestial para seguir adelante y no desmayar. Ese es el reto en nuestras vidas, es el reto de valientes, de los hijos de Dios, no volver atrás por nada, a pesar de circunstancias y cosas que atravesemos por la vida. Espero que se encuentren bien. Pido que sigamos orando por nuestro hermano José María, su hermano Chema, que así le nombramos de cariño. Y pues él no se ha podido componer del problema que trae de la garganta. Y vamos a continuar con este programa, con la iglesia. Tenemos que seguir. Aquí no hay vuelta atrás. Así es que, mis amados hermanos, pues nuevamente reitero una disculpa por las fallas, por la tardanza, pero vamos a continuar. ¿Qué les parece si elevamos una oración? Acompáñenme usted ahí en casita, incline su corazón, su rostro y oremos a nuestro Padre al unísono. Eso le agrada al Señor, con el mismo espíritu. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tú que habitas en las alturas, tú que moras entre los querubines, te damos gracias por ser nuestro Padre y por el que en este día, Señor, nos permites pues todavía glorificar tu nombre, y eso es bueno, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo, de la vida, los problemas que atravesamos, tú nos ayudas. Pido que me des sabiduría cómo exponer este bosquejo, este mensaje, y que sea de aprovechamiento para nuestras vidas, que nuestros corazones estén receptibles a tu palabra. Padre, que traiga bendición en este mensaje, como el agua cuando llega a la tierra y la hace germinar y dar fruto, así también en nuestras vidas. Avívanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que tome
voz como una bocina, mi boca. Padre bendito de los cielos, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda perturbación, toda distracción, todo pensamiento que quiera sacarnos, desenfocarnos de tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, pues vamos a leer una porción escritural en este día. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe, que se oye fácil, pero no resulta tan sencillo, porque hablar de caminar por fe implica mucho, implica caminar por algo que me están prometiendo ahí arriba, pero que no lo he visto, ni siquiera lo he visto físicamente, y pues dejar todo, dejar las atracciones, dejar pues lo que más me gusta aquí en esta vida, cómo me formaron, todo lo que antes me gustaba, cambiarlo por algo que no veo. Esa se llama fe, y por eso les digo que no es tan sencillo, porque normalmente las personas pues somos tan materialistas que siempre decimos: yo creo solamente en lo que veo, solamente en lo que veo, en lo demás no te garantizo nada, no he ido, no he regresado, no he visto nada. Y hacerlos cambiar de esa vida que llevan, en la cual fueron formados, que dejen todas esas costumbres que tienen por el simple hecho de que crean a la palabra, eso es solo un milagro. Solo se puede hacer, el Espíritu Santo solamente lo puede hacer. Y pues la verdad es que tenemos que hacer, tenemos que seguir predicando, caminando por fe, no por vista, porque la gente así es, siempre trata de ridiculizar a alguien que cree en algo que no ven con los ojos físicos. Piensan que lo único que existe es lo de acá abajo, lo que vemos, pero no, todo lo contrario. Las cosas que no se ven a veces resultan ser tan tangibles, tan reales, más que lo que vemos, porque por eso creemos que las cosas que vemos fueron hechas todas por la palabra de Dios. No por el hecho de que no veamos algo, no quiere decir que no existe. Por eso es que se cuenta de una niña, de un niño más bien, que creía en Dios, se le habían inculcado el creer en Dios, y en la escuela la maestra lo trató de ridiculizar delante de los demás niñitos, de los demás alumnos, y le dijo: niños, quiero que vean por la ventana. ¿Ven los árboles? Sí, existen los árboles, sí, ahí están. ¿Ven las nubes? Sí, existen las nubes, sí, ahí están. ¿Ven el cielo? Sí, existe el cielo, sí, ahí está. ¿Ven a Dios? ¿No? Pues no, ya ven, Dios no existe, ¿no? Para que se sintiera mal el niño que creía mucho en Dios. Y este niño que creía mucho en Dios, aún sin verlo, en la fe bíblica, dijo: ¿puedo pasar al frente, maestra? Dijo la maestra: sí, dices que quiero que me dé permiso de decir algo. Y delante de los demás niños, digo: sí. Y ya pasa al frente, al pie de la maestra, y le dice: oigan, niños, ¿existe la maestra? Dice: sí, pues ahí la estamos viendo. ¿Tiene cabeza la maestra? Sí, dijeron los niños. ¿Tiene cerebro? Dijeron: sí. Dice: no tiene, porque no lo vemos. Entonces ahí como que dice: se dan cuenta que no porque no veamos algo no existe. Claro que sí, es real, así Dios también. Y por eso es que vamos a hablar en este día de la fe, que nos hace tanta falta para no desmayar en esta vida, porque hay veces que como que se nos nublan los cielos de repente espirituales de la fe. Pero vamos a ver en esta mañana
la fe, porque en realidad se encuentra poca fe, cada día menos, va a ir menguando, va a ir disminuyendo. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra, o sea, como diciendo que no va a estar tan fácil. Y más cuando Él estuvo aquí en la tierra, encontró muy poca fe, en los suyos no encontró fe. Si ustedes leen Marcos 6, dice que se asombró, pero de la incredulidad que había en ellos. Se asombró totalmente, dice que no pudo hacer ahí milagros por la incredulidad de ellos, y les tuvo que decir: no hay profeta sino en su propia tierra y entre su parentela. Y a uno que otro por ahí dice que sanó poniendo sus manos encima, pero quedó asombrado de la incredulidad. Y encontró poca fe porque solamente hubo algunas excepciones en unos cuantos, y algunos ni eran de su pueblo, como el centurión que dice, se maravilló de encontrar tanta fe en él. Dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe como en él. Y en la mujer sirofenicia dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y en los 4 que llevaron al paralítico, dice, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: levántate. Pero fueron muy pocos. Así es que vamos a ir al almacén de la fe. Le decía yo ayer a un hermano: ¿ustedes saben cuál es el almacén más grande de la fe? Digo, sí, está en Hebreos capítulo 11, y vamos a leer en el capítulo 11 del versículo 8 al 11, y vamos a ver uno de los padres de la fe. Se le llamó padre de la fe a Abraham. Vamos a ver la vida de Abraham. Dice en el versículo número 8 de Hebreos 11: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está el padre de la fe, Abraham. Entonces Abraham fue llamado el padre de la fe porque le creyó a Dios ciegamente en cuanto a lo natural. Porque ¿quién va a dejar su tierra y su parentela? ¿Quién va a dejar su cultura? ¿Quién va a dejar todo eso para salir a un lugar que ni siquiera sabía a dónde iba? Pero lo que sí estaba seguro, que si Dios le había prometido una tierra, se le iba a dar. ¿Dónde? No lo sé. Por eso dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, en lo natural, también nosotros en sí no sabemos dónde está el lugar donde Dios nos tiene preparados. Sabemos que Él prometió prepararnos lugar para nosotros, sí, pero no lo hemos visto. Y algo que no se ha visto, y que alguien camina, deja todo lo que más le gustaba en este mundo, por seguir un lugar que no ha conocido literalmente. Esa se llama fe. Partiendo de ahí se llama fe. Y él salió. A lo mejor alguien le decía: oye Abraham, ¿cómo es posible que tú vas caminando y tú mismo estás diciendo que no sabes dónde está la tierra que Dios te ha prometido? Y eso como que no está bien. Pero él le decía: bueno, pero yo creo en el que lo dijo, y si él lo dijo, lo va a cumplir. Esa se llama fe, creer
que Dios es poderoso para cumplir su promesa. Entonces, de eso vamos a estar hablando precisamente en este día, y vamos a estar viendo la vida ejemplar de fe, la vida ejemplar de fe de Abraham. ¿Y qué podemos nosotros aprender de la vida ejemplar de fe de Abraham? ¿Qué podemos aprender? Bueno, número uno, dice que él estaba centrado en una persona, solamente estaba centrado en una persona, en nadie más que en Dios. Solamente en Él se centró. Ese fue el secreto de Abraham. Se centró en una persona y esto estaba enfocado en Dios, no en nadie más, no en intercesores aparte, que no hizo mezclas. Él no hizo mezclas porque él sabía que el único que había hecho todas las cosas era Dios. Así es que sabía dos cosas de él: que da vida a los muertos, que resucita a los muertos. Eso es lo que sabía, que era real, estas dos cosas, y que llama a las cosas que no son como si fueran. Esas dos cosas sabía, y con eso era suficiente para confiar en que Dios iba a cumplir. Con eso era suficiente para confiar en el que llama las cosas que no son como si fueran. Y tenía que seguir adelante como confiando en Él. Ese fue el secreto, que si Él había dicho, Él lo iba a sostener. Así es que eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer: confiar totalmente en lo que Él dice, porque Él lo ha prometido. Y le agradó a Dios esa fe, porque Él no se conformó al molde del lugar donde había nacido. Ahí su padre era idólatra y todo eso, pero Él como que no se conformaba con que esos eran dioses hechos por el hombre. Y así hay personas que ya traen, por misericordia de Dios, ese deseo de conocer al Dios vivo. Hace poquito conocí a unas personas, a un matrimonio, y platicaba con ellos, y me dijeron que la esposa principalmente me dijo que había ido contadas veces ahí con nosotros a la iglesia, y le dije que quién la había invitado, y lo que más me sorprendió fue que dijo que nadie, que simplemente iba pasando ahí al mercado, como está cerca ahí de un tianguis, y escuchó las alabanzas y todo eso, y que algo sintió en su corazón de que se metiera ahí y empezó a alabar a Dios, y que eso le gustó, porque ella desde niña no le gustaba que su mamá la vestía de religiosa, con sus atuendos cuando hacían promesas. Dice que lo aceptaba porque ella lo hacía, su mamá con ella, pero nunca estuvo de acuerdo con tanta idolatría, ¿no? Como que ella sentía en su corazón que eso no era de Dios. Entonces a Abraham le pasó lo mismo, dijo: no, eso no, creo que Dios es más que todo eso. Entonces por eso es que agradó a Dios, y sabía estas dos cosas, se enfocó solamente en Él, y sabía que Dios llama las cosas que no son como si fueran, y que da vida a los muertos, y comenzó a confiar. Fuera suficiente para confiar en Él. Entonces este fue el secreto, y tenemos que aprender. Era consciente de lo real. Sí, era consciente de las cosas reales en su naturaleza, que Dios le había dicho que iba a ser padre, pero ya era grande. De eso él era realista, pero a la vez en la fe contrarrestaba esa realeza con la fe. Dijo: bueno, pues es cierto que el cuerpo mío ya no responde en lo natural para que yo engendre, y mi esposa para que conciba, pero eso lo llevó a creer que Dios, si había dado una promesa,
de cumplir sus propósitos con ellos, Él se las arreglaría, Él sabría cómo, porque Él es Dios. Y eso es confiar en Dios ciegamente, en lo natural. O sea, Él dijo, bueno, pues sí, nosotros, yo ya no, pero Dios es poderoso, y si Él dijo, va a cumplir su propósito, porque para Él nada hay imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Así le dijo a Jeremías, cuando Jeremías le dijo, Señor, yo no entiendo por qué tú estás viendo que la están arrasando, los caldeos van a destruir esta ciudad, y lo están haciendo, y tú me dices que compre una heredad de mi pariente, que me corresponde comprarla. ¿Para qué si tú dijiste que esta ciudad va a ser destruida? Le digo, sí, pero ¿acaso habrá algo que le dice, yo soy el eterno y sublime Dios de toda carne? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tú cómprala, porque voy a volver a restaurar esta ciudad y voy a darles un corazón para que me alaben y todo eso. Pero para nosotros a veces en lo natural se nos hace difícil creer cosas que estamos viendo que Dios las puede volver a hacer nuevas. Para Dios nada es imposible, nada es imposible. Esto fue también lo que le sorprendió a la Virgen María cuando fue visitada y el ángel le dijo, ¿verdad? Tú vas a concebir en tu vientre. Ella se asustó y dijo, pero ¿cómo si no conozco varón? No sé, ¿cómo es posible que me estés diciendo eso? ¿Que no estarás equivocado? A lo mejor ella dice que por eso se quedó pensando qué sería aquel saludo. Dice en Lucas capítulo número 1, mira, me gustaría que fuéramos ahí a verlo para que pues también vean las demás gentes que sí creemos, que sí creemos en María, que fue virgen, sí, pero fue hasta la concepción de su hijo Jesús, el niño Jesús, porque ella no fue madre de Dios, sino del cuerpo donde se encarnó Dios. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 34, que dice de la siguiente manera: entonces María dijo al ángel, fíjense, ¿cómo será esto? O sea, digo, no, a ella no le cabía en la cabeza, pues creo que era algo sobrenatural. Lo sobrenatural hay que solamente aceptarlo por fe y no hay que razonarlo, no lo podemos razonar. Hay que solamente creerlo. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, he dicho, yo hasta ahorita no conozco a nadie que tenga un hijo, que tenga un niño, que no haya sido por el esperma del varón. Dice, no conozco varón. Al decir no conozco varón, el término conocer es decir, no he tenido relaciones conyugales, no he tenido sexo con nadie. Eso es lo que le quiso decir. Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego, para que más le quede más confirmado, habla de doble milagro aquí. Doble milagro. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ella tampoco ya no estaba en el tiempo de que podía tener hijos, y aparte no había tenido. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Zacarías ya era grande también. Por eso se quedó hasta mudo unos días sin hablar, por no haber creído. La incredulidad a Zacarías, al padre de Juan Bautista, le trajo ese problema de que se quedó mudo por no haberle creído al ángel allá cuando estaba ofreciendo sacrificio, que le dijo que iba a tener un hijo. Y aquí el ángel Gabriel le refuerza que era había doble milagro. Ya tenía 6 meses ella. ¿Por qué? Porque le dice en el 37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Es decir, que podía hacer que ella
diera a luz sin tener relación sexual. Y que su parienta Elizabeth, aunque ella no sabía, ya tenía 6 meses de embarazo. Entonces, para ampliar el panorama, que creyera que porque nada hay imposible para Dios. Entonces es lo mismo que creyó Abraham, que para Dios no había nada imposible, aunque nosotros no veamos las cosas, las tenemos que creer, porque son bienaventurados los que creyeron sin ver. Tomás, le dijo Jesús, si no hubieras visto no hubieras creído. Y hasta cierto punto era sincero Tomás, porque pues él dijo, bueno, pues yo no puedo creer en algo que no veo. Y lo digo sinceramente porque a Dios no le ofende que tú le digas la verdad, que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Se me hace difícil creer en esto, se me hace difícil creer que exista un infierno que se tragan los pecadores por toda la eternidad, se me hace difícil creer que, no sé, que aquí en esta misma tierra tú los puedes establecer o en el cielo, no sabemos, pero lo importante es que tú se lo digas, que alguien dijo, no es el problema dónde estemos, sino con quién estemos. A veces nos peleamos tanto por dónde va a ser el reinado con Cristo, si allá o acá o acullá. Pues eso no es el punto es que estemos con Él y que reinaremos con Él por toda la eternidad. Pero lo tenemos que creer porque sin fe no podemos agradar a Dios. Así es que agradó a Dios. Número 1, estaba seguro que en el que había creído en una persona que estaba enfocado en Dios. Y número 2, era consciente de que la verdad, él ya no funcionaba, a menos de que el poder de Dios interviniera, y lo fue. Agradó precisamente a Dios porque no dudó, porque la duda te mata, la duda mata exactamente. Dice Romanos capítulo 4, versículo 18, miren, hablando precisamente del padre Abraham, del padre de la fe, Romanos 4, 18, dice que no dudó, todo lo contrario, se mantuvo en esperanza, dice Romanos 4, 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es decir, que cuando se le acabó la esperanza natural, creyó, la contrarrestó con la esperanza espiritual, con lo que no veía. Él creyó esperanza contra esperanza. Y luego dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, porque dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No dudó por incredulidad, porque la incredulidad te hace retroceder, la incredulidad es malísima. Por eso en Hebreos 3:12 dice, miren hermanos, que no haya en ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sea que brotando alguna raíz de amargura seáis contaminados y de pase como el pueblo de Israel, que empezaron a amargarse y desanimarse y querer regresar a Egipto por la incredulidad, porque no mezclaron fe. No dudó, porque la duda te va a matar. Si tú empiezas a darle lugar a la duda, es fatal. Empiezas a dudar si será verdad que Dios ya me perdonó, si será verdad que si me va a dar vida eterna, o nomás estoy perdiendo el tiempo aquí, ni me gozo aquí, ni me deleito aquí, ni me deleito allá. Te hace pedazos el enemigo con la duda. Por eso tienes que contrarrestar, llenarte de fe. Es muy importante eso, porque
Si creo lo que no veo, le agrada a Dios. Eso le agradó de Abraham porque creyó lo que no estaba bien. Eso de creer en lo que veo, pues esa no es fe, eso es algo ficticio, eso no hay que esperarlo, lo estoy viendo, dice en otra parte en Romanos. Pero lo que se espera sin ver, esto sí es fe. Nosotros somos bienaventurados, porque dice bienaventurados aquellos que creen sin ver, sin las cosas que hemos visto literalmente, pero creemos que es poderoso para dárnosla y le mostramos que sí estamos creyendo, dejando todo, dejando el pecado. Esa es una de las evidencias que hay de alguien que sí tiene fe. ¿Cómo se nota? Pues con mi manera de vivir, aborreciendo el pecado, dejando de creer en lo que antes me deleitaba, dejando atrás todo eso, porque Jesús dijo, el que quiera ganar su vida de arriba, perderá acá todo. Porque a veces que se nos hace imposible. Para mí al principio se me hacía imposible dejar todo lo que antes me gustaba. Decía, ¿cómo voy a hacerlo? Y no puedo, pero así también yo creo a los discípulos al principio. Así fue, fíjense lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 26. Y ellos se asombraron aún más, los discípulos, diciendo entre ellos, entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, se les hizo... Pues nadie puede ser salvo por uno mismo, no. Si no fuera por la misericordia de Dios y que nos ayuda. Dice entonces Jesús mirándolos, fíjense, mirándolos, versículo 27 de Marcos 10, dijo, para ustedes, es decir, para los hombres, para el ser humano es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces ahí fue cuando ya el apóstol Pedro comenzó a decir, aquí nosotros lo hemos dejado todo, o sea, han cambiado todo por la pura fe y te hemos seguido. Y respondió Jesús, le dijo, de cierto, te digo que no hay ninguno que haya dejado todo por seguirme a mí, que no reciba muchas cosas más, 100 veces más y como heredar la vida eterna. Pero por el momento se les hizo imposible, porque en nuestras fuerzas es imposible ganar la salvación. Nadie, para nosotros es imposible, pero todo es posible para Dios. Y para ti es imposible cambiar, para Dios no es difícil cambiarte. Solamente te pones en sus manos y le dices, Señor, cámbiame, transfórmame, ayúdame, quiero aborrecer lo que tú aborreces, y lo empiezas a creer y lo empiezas a desear. Cuando tú lo deseas, Dios lo hace. Mientras no lo desee uno, no, pero hay que pedirlo con fe. Dice, cuando alguien pida con fe, sin dudar, porque Dios no se agrada de los que dudan. Todo lo contrario. Así es que, mis amados hermanos, estamos viendo esto. Y número 3, esa fe de Abraham fue progresiva, es decir, no desde luego ya tenía la misma fe, porque la senda del justo tiene que ir creciendo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es progresiva, va creciendo, tiene que ir creciendo nuestra vida espiritual, porque el apóstol Pablo exhortó a los corintios que dijo, ustedes son niños todavía, no pude darles vianda sino leche porque son niños, y en hebreo dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo todavía se vuelven a los primeros rudimentos, todavía están en pañales, como diciendo. Entonces tenemos que ir creciendo, dice, estar constantes en el Señor, creciendo en su obra siempre, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la fe. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, me maravillo de ustedes que se ha expandido por todos lados, por Macedonia y por todos los alrededores. Su fe ha sido divulgada a como vieron en nosotros. O sea, la fe se nota, también la fe se ve en alguien que está caminando. Entonces, tenemos que ir creciendo. Hay gente que tiene años en el Evangelio y todavía pregunta, oiga, y esto, o sea, todavía ya debería de enseñar.
a otras personas y todavía está dudando si de veras existe Dios o no, o si lo que dice la Biblia será verdad y todo eso. No ha avanzado. La fe de Abraham fue progresiva, fue creciendo, no fue una fe estática. Las pruebas, claro, las pruebas fueron las que lo hicieron crecer, porque las pruebas son lo que nos hacen crecer en esta vida. Si no hay pruebas, mis amados hermanos, no podemos crecer. Esa es la prueba precisamente donde se ve si alguien tiene fe o no, porque mucha gente dice, no, yo tengo mucha fe en Dios y muchísima fe, o pensamos que mucha gente tiene mucha fe, pero a veces nos decepcionamos cuando tiene algún problema y ya no quiere seguir. Yo veía a un hermano hace muchos años que tenía, pues que lo veía que se desbordaba de fe, pero a la hora de que vino la prueba y todo eso, murió su esposa por un cáncer que le atacó. ¿Y qué creen? Que después ya no continuó, desertó, se volvió atrás. Y digo que porque él no había entendido los propósitos, que todo el mundo le decía que había un propósito ahí, y que murió su esposa, y que ese propósito él nunca vio nada, y abandonó al Señor. Entonces eso quiere decir que no tenía fe, era una fe aparente nada más, porque la fe se nota cuando alguien está en una prueba fuerte y sale firme, sale brillante. Sí, sigue y sigue. Aún así que en las pruebas y sigue igual de ferviente. Dice, este sí tiene fe, se le pasaron el examen y sí lo pasó la prueba. Y Abraham eso le agradó a Dios. Fíjense que en Génesis dice que fue probada su fe de Abraham, y fíjense qué podemos aprender de él. Génesis 22 dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, fíjense qué obediente, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Pero fíjense, me llama la atención que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y el 5 me llama la atención: entonces dijo Abraham a sus siervos, esto es caminar por fe, esperad aquí con el asno. Ahí los dejó a ellos abajo antes de subir al monte. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. No le digo voy a volver yo solo, volveré con el muchacho, a pesar de que lo iba a sacrificar. Pero él iba creyendo que Dios es poderoso para, aun cuando ya lo sacrificara y se diera la media vuelta y se regresara, que fuera bajando, le iba a decir: Abraham, regrésate por tu hijo, yo lo resucito. Porque él iba creyendo eso, que iba a regresar con el muchacho. ¿Cómo lo iba a hacer Dios a pesar de que se lo ofreciera en el holocausto? Él iba creyendo que Dios se lo iba a devolver. Esto es vivir por fe, que en el sentido figurado recibieron a sus muertos, dicen Hebreos, por medio de resurrección. Esto habla de fe en la vida de Abraham. ¿Cómo creció? Fue progresiva su fe. Al principio no fue así. Al principio también era hombre de carne y hueso y tuvo sus manchones en la hoja, porque era hombre como todos nosotros. Cuando llegó allá con Abimelech, en esa tierra que iba buscando pan, con el rey Abimelech, él por temor mintió. Al principio no fue tan sólida su fe, mintió que era su hermana y todo eso, pero esto nos lleva a ir madurando, a caer y levantarnos y no volver a cometer los mismos errores. Él tuvo deseos de no volver a cometer
el mismo error, porque se dio cuenta que él no arregló nada con mentir, quiso ayudar a Dios, todo lo contrario, por poco y se mete el rey con su esposa, y todo eso si no fuera por la misericordia, si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Entonces él se dio cuenta que lo único que tenemos que hacer es seguir confiando, y fue creciendo su fe, como diciendo, no, yo no puedo ayudar a Dios, solamente le voy a creer. Y cómo se requieren la fe en las pruebas para salir triunfante, es el ingrediente principal. Por eso dice, sobre todo la armadura toma la fe para que puedas vencer. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo que ha pedido para zarandearte como a trigo, a ti, a todos, le digo, los ha pedido para zarandearlos como a trigo, porque el enemigo siempre está al acecho pidiendo permiso, que se le dé una carta de autorización para tocar a los hijos de Dios. Dice, pero Él te ha pedido, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, que no faltara en el sacudimiento que iba a venir, para que ahí saliera triunfante. Y una vez vuelto a tus hermanos, los confirmes en la fe. O sea, no les digo que no iba a pasar, sí, pero dice que cuando pasemos por las aguas, Él estará ahí con nosotros, y por el fuego, ahí estará con nosotros. Y lo importante es que salgamos triunfantes nosotros en las pruebas por medio de la fe. Ahí se va a ver quién tiene fe. El que no tiene fe dice, no, pues yo me regreso. Hubo muchos que se regresaron en el tiempo de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, seguir creciendo, porque fue una fe creciente, ¿verdad? La de Abraham, una fe progresiva que iba creciendo. Entonces, poco a poco tenemos que nosotros hacer lo mismo. Dice, y apedreaban a Esteban, y él, lleno de fe, invocaba, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lleno de fe, sí, del Espíritu Santo. Si no hubiera estado lleno de fe y del Espíritu Santo, no hubiera aguantado tal prueba que lo estaban apedreando y tener que pedir por sus enemigos. Esto no es sencillo. Solo llenos del Espíritu Santo y de fe. Dice, y Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, lo apedreaban y él invocaba, no les tomes en cuenta este pecado. Es muy necesaria la fe. Ahí dentro de las pruebas tenemos que seguir adelante, nosotros sin ver, sin regresar atrás, aún en medio de las luchas. Algo de admirar de él fue que siendo tan rico, algo de admirar de Abraham, que siendo tan rico en lo económico, él no mostró ambición ni amor por las cosas materiales. Vemos que cuando iba caminando con su sobrino, que empezaron a tener problemas sus pastores de él y de lo de su sobrino Lot, porque era insuficiente el lugar donde estaban para sus ovejas, él no mostró amor. Le dijo, mira, para no tener roces, para no tener problemas, era un hombre maduro, un hombre espiritual, 100%, no ambicioso a las cosas de este mundo. Dice, pues vete a la derecha y yo me voy a la izquierda, y si te doy a escoger, si tú te vas a la izquierda y a la derecha, como tú quieras. No trató de sacar ventaja cuando él podría decirle, ¿sabes qué? Tú te vas para allá porque yo te crié, te procrié, como dicen luego, porque ha quedado huérfano, se crió con él. Pero no, él le dio todas las de ganado. Y el otro sí mostró ambición por las cosas atractivas de este mundo. Dice que se fue para Zoar, donde había huertos, donde había tanta cosa económica, bonita, ¿verdad? Playas tal vez, o no sé, lo que a nosotros nos atrae a los ojos a veces. Y él dice que se fue para un lugar que no prometía mucho, pero sabía que el que lo llamó, donde lo llevara, lo iba a bendecir. Y aparte dice que era riquísimo, y él nunca trató de edificar buenas casas ni nada. Él esperaba la patria mejor, dice ahí en Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios.
la que sí esperamos también nosotros. Él esperaba eso, no hizo aquí casas muy ostentosas, no muy lujosas, dice que habitaba en tiendas. Él habitaba en tiendas y abajo de un árbol se acomodaba, ahí le dio de comer a los visitantes, ¿verdad? En el capítulo 18 estaba abajo de un encinar, ahí en Mamre, y ahí estaba, esa era su casa prácticamente, y corrió a la tiendita de su esposa y le dijo que preparara. Ustedes saben esa historia, pero él no se ve que no ambicionaba mucho, porque el que es espiritual no está ambicionando tanto, no está, yo quiero que mis hijos sean unos empresarios y sean esto y sean lo otro, como ahora se dice, ¿verdad? En muchas iglesias. No, tú dile a tu hijo que él es un campeón, que él es un ganador y que él va a ser. Entonces mejor vamos a decirles que primero procuren agradar a Dios, busquen primero el reino de Dios, todo vendrá por añadidura, y que sean unos grandes hombres pregoneros de justicia. Eso sí tiene más valor delante de Dios. Dice que Abraham no es de admirar esto, que para él no era tiempo. Aquí no fue tiempo para Abraham, porque tenía puesta la mirada arriba. Eso es fe, creer en algo que me van a dar, que no lo he visto. Por eso aquellos hombres de Dios no eran ambiciosos al dinero, como Eliseo cuando llegó Naamán el sirio de allá leproso, ¿verdad? Que lo limpiaba, dice que le llevaba muchas regalías pensando que lo iba a comprar, a traer con eso, y no, vio la indiferencia que mostró a las cosas materiales. Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Guárdate tú todo lo que tienes. Ve al Jordán a zambullirte, y eso le mandó hasta decir con un criado. Pero este criado sí mostró mucho afán por estas cosas. Lo que no quiso recibir Eliseo, él va y con mentiras se lo pide. Giezi le pide todo lo que le iba a dar a Eliseo, talentos, ropa muy fina, etcétera. Y va y lo esconde. Eso le resultó ser anatema. Y Eliseo le dice, ¿dónde estabas, Giezi? Dice, no he ido a ningún lado. Empezó a mentir cuando le había ido a salir al camino a aquel hombre para recibirle las cosas con mentiras. Y le dice, ¿acaso es tiempo para nosotros de tomar olivares, huertos, casas, oro, plata? No, por favor, como diciendo, nosotros para eso no nos ha llamado el Señor. No, para eso no. Estaba desenfocado, no estaba arriba, estaba abajo. Pero es que la verdad es que no estamos muy bien de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo con los que predican que tú declares edificio para ti, esta empresa y aquello y lo otro. Bueno, y si no es la voluntad de Dios, si una persona no tiene conflictos, ¿cuándo va a desear irse con Dios? Si tiene aquí todo, paseos, etcétera, tantas cosas cómodas, ¿cómo va a desear que Cristo venga o irse con Él? ¿Cuándo va a decir como el apóstol Juan allá en la isla rocosa de Patmos, sí, ven Señor Jesús? ¿Cuándo va a decir igual? Cuando esté gozando de los deleites temporales del pecado. ¿Cuándo? Nunca. Por eso es que los hombres de Dios, no, el apóstol Pablo dice a los corintios, pero ¿qué digo, hermano? Que el tiempo es corto. Es corto, no es tiempo, dice, por eso les digo que el que compra no se alegre, el que vende no se entristezca, porque las apariencias y el engaño de la riqueza se pasan. O sea, no es tiempo para nosotros, hay que poner la mirada arriba. Dios me ha permitido tener algunas propiedades, pero en realidad ninguna de todas me ha gustado. Yo creo que Dios no ha permitido que encuentre una que esté en un buen lugar y que esté muy bonita, porque me enajenaría. Cosillas ahí leves, en una propiedad pequeña en Hidalgo, ahí que me dieron una vez ahí, un pueblito ahí todo medio polvoso. Es provincia que ves. Y incluso un hermano mío en la carne, cuando la conocí una vez y vio, dice, oye, parece gallinero, se parece granja de gallinas. Bueno, pues digo, imagínense que sea una mansión en Cancún o no sé dónde. Me querría ir con el Señor, no. Porque alguien dijo que cuando el plato de las aflicciones está vacío, tiendo a olvidarme de Dios. Y es la verdad.
Porque las oraciones que más nos satisfacen es cuando estamos pasando por aflicciones. Es como alguien decía mi hijo en la semana, que es como una oración cuando uno está en angustia y todo eso, es como una tortilla con sal cuando estás muriéndote de hambre, te sabe riquísima. Pero cuando estás satisfecho de todas estas cosas, va a ser difícil que esa oración te satisfaga, te llene. Es así, Abraham no puso interés, no quiso, dice que buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios, porque allá estaba. Así es que eso es digno de imitar del padre de la fe. Por eso se le llamó el padre de la fe, porque le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, no tenemos que nosotros que ambicionar, teniendo techo, teniendo abrigo, estemos contentos con eso. Démosle gracias a Dios por ello. Tal vez va a haber cosas como él las tuvo, que no entendía. Al caminar, a lo mejor, como humano, no entendía muchas cosas, porque así nosotros vamos caminando en fe y a veces no entendemos muchas cosas de Dios. Pero no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Las cosas de Dios no se razonan, muchas veces no se pueden razonar. Por eso gente que ha querido razonar las cosas de Dios, pues ha fracasado y se ha regresado. A lo mejor él iba, pero seguía caminando sin entender. Así nosotros tenemos que seguir caminando. A ver, no entendemos muchas cosas, ni las vamos a entender aquí, porque ahora en parte conocemos. Que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué el Señor se llevó a tal o cual hermano si estaba tan ferviente y predicando y era un amor o X cosa? Dios sabe, Él determina algo y él sí sabe por qué es lo mejor para nosotros. A lo mejor así se preguntaron también los discípulos al principio de Esteban, que estaba floreciendo en su ministerio, estaba brillando en su ministerio, y fue el único mensaje que dio y el Señor se lo llevó. Va a haber muchas cosas, pero nosotros tenemos que seguir caminando, aún sin entenderlas. Tú síguele, yo le tengo que seguir. ¿Que por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hay que seguir. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiar. Vamos a seguir adelante, aún en medio de las luchas, de las pruebas. El apóstol Pablo seguía caminando por fe, aún en azotes, aún en desvelos, aún en ayunos, en pruebas, en fraudes de falsos hermanos, en ríos, dice que estuvo en peligros y todo eso. Pero él dijo, finalmente eso no me cala tanto. Lo que me cala más es el estado de las almas, de las iglesias. Eso es lo que le preocupaba y eso le agradó a Dios. Y siguió caminando por fe y por fe. A lo mejor aquellos 3 varones que metieron ahí al horno de fuego cuando llegaron a Babilonia tampoco no entendían. ¿Cómo? Si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso de momento, pero después en la fe los hizo hablar. Le dijeron al rey, mira rey, de todas maneras nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Nosotros tenemos un Dios poderoso que hizo todas las cosas. Y si nos libra, damos gloria a Él. Y si no nos libra, también le damos gloria a Él. Pero esa es la fe. Aventarse a algo que no estás viendo, pero creyendo que hay alguien abajo que te está sosteniendo. Eso es como aquel niño que llega al sótano y el papá lo deja arriba y él abajo ve oscuro, pero le dice, aviéntate, yo te voy a agarrar, y aún sin ver, sí sabe que su papá está allá abajo. Pero no lo ve, pero sabe, confía en que lo va a sostener y se avienta. Es así la fe. Abraham es de admirar porque caminó. Es así nosotros también, mis amados hermanos. Yo les invito que a lo mejor hay cosas en tu vida que te han desanimado y no las entiendes, porque no las puedes razonar, no se puede. No se pueden razonar las cosas secretas de Dios, pero así lo que sí podemos hacer es seguir confiando en Él, aún en las pruebas, en las luchas, sabiendo que adelante está lo mejor y que si hemos recorrido un buen tramo,
sigamos por fe y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Si nosotros queremos caminar por vista, ya fracasamos. Así es que vamos a hacer una oración y pidamos al Señor que nos siga sosteniendo y que imitemos, así como Abraham estaba enfocado en una sola persona que es Dios, porque yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, dice Isaías 41. Entonces también nosotros, y que si Él ha prometido cosas y aunque no las veamos todavía, Él sabe cómo va a cumplir sus propósitos. El Salmo dice, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Y vamos a seguir creciendo. No vamos a estacionarnos. El que se estaciona ya está propenso a regresarse, a desertar. Como un auto que queda ahí en la chatarra, ya no te estaciones, sigue caminando. Y le dice el apóstol Pablo a los Corintios, así que mis amados hermanos, estar constantes en el Señor, creciendo en su obra siempre, sabiendo que en Él ningún trabajo es en vano, creciendo en el Señor siempre, para que crezcan en fe, sanos en fe, aliméntense de la palabra, no de lo que ven, sino de lo que no ven. Esa es fe. Él se mantuvo en fe, esperanza contra esperanza, creyendo que el que había prometido darle un hijo aún en la vejez, aunque el de su esposa también ya estaba fuera del tiempo de la mujer, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso es lo que tenemos que seguir creyendo. Vamos a orar. Amado Padre Santo de los cielos, creemos que las cosas de fe se dicen fáciles, pero en lo natural ni se puede. Esto tiene que ser solamente en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, ayudados por tu Espíritu, en una transformación a través de tu Espíritu Santo, porque es algo que no vemos, pero que creemos que un día obtendremos. Sostén nuestras vidas y que seamos imitadores de aquellos grandes hombres que te creyeron, como Abraham y otros muchos más, que también así tu iglesia estemos con una fe avivada, que no estemos muertos como aquellos que estaban en Israel, en el valle de los huesos secos, que le mostraste a Eliseo, que dice que habían perdido toda esperanza, toda fe, y eran como unos huesos secos, y como aquella iglesia que decía que tenía fe y estaba muerta. Ayúdanos, fortalécenos para no caer en esa tibieza, que aunque no entendamos muchas cosas, sigamos un día las entenderemos, y si no, tú eres Dios de todas maneras y tenemos que seguirte. En el nombre de Jesús, fortalécenos a cada uno. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Estamos en contacto.